Lo hablábamos ayer, lo tan esperado y, aranceles, sí, claro. Y muy al estilo de Donald Trump, con ese discurso apuntando a la libertad económica, a Estados Unidos, les vamos a hacer lo que ustedes nos hacen a nosotros. Con una tabla, argumento, con una tabla diciendo, tal país nos impone aranceles de tanto, nosotros les vamos a replicar con aranceles más bajos de lo que ellos nos imponen. Eso es lo que sí ha dicho. O sea, dijo, por ejemplo... Porque somos buenos, decía él. Claro, que son gravámenes adicionales de carácter recíproco, pero amables, dice. Hemos sido amables. Para Chile hay un arancel del 10%. Lo mismo que para Brasil, Colombia y Argentina. Para la Unión Europea va a ser más complicado, un arancel del 20%. Para China un 34%. Para India un 26%. Incluso para Israel un 17%. Ahora, esto no es blanco y negro, digámoslo así. Aquí hay argumentos, uno podría decir, válidos para argumentar a favor de la imposición de aranceles, desde una determinada lógica, y también argumentos válidos para decir que esto es, que puede terminar en una situación desastrosa. Pero digámoslo, ¿cuál es el argumento válido? Bueno, sincerar los precios, sincerar los costos y que Estados Unidos deje de subsidiar a determinada economía. Y el mejor ejemplo que ha puesto él de los automóviles, todos los automóviles que ingresen del extranjero a Estados Unidos van a tener un arancel del 25%, y puso, por ejemplo, no sé, la Toyota, que vende 1 millón de autos en Estados Unidos, y donde en Corea no se pueden, los aranceles son de más del, no sé, 90% para los vehículos norteamericanos. Ahora, el problema es que se puede hablar de sinceramiento de los precios, pero también hay un tema con el sinceramiento de los costos, que no es lo mismo. Que tiene que ver, por ejemplo, hay todo un debate a nivel internacional de regulaciones, por ejemplo, para la emisión de gases con efecto invernadero, que tienen un impacto en la economía. Europa, por ejemplo, ha avanzado en esa materia, lo que supone también una carga adicional a sus costos. ¿Estados Unidos está haciendo lo mismo en esta materia? Es uno de los grandes contaminantes después de China, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos aspectos donde no todo es precio, sino que también hay costos que pueden ser medidos de una manera distinta. Efectivamente, en el caso de China hay un subsidio, por así decirlo, de la economía mundial, porque China no tiene ni leyes laborales ni leyes medioambientales, subsidia directamente el Estado a determinados productos y por lo tanto supondría una competencia desleal, sin contar, por ejemplo, lo que es la copia o el pirateo de patentes, ¿no es cierto? Ahora, lo que está haciendo Trump, de todas maneras, es poner al mundo, a la economía global, en una situación de evidente inestabilidad con estas decisiones. ¿Qué es lo que dicen sus cercanos? Bueno, que él pretende reordenar el sistema internacional, no solo económico, también político, y de ahí por eso esa intención de dialogar, no sé, con Putin, etcétera, etcétera. La pregunta es si lo va a lograr y a qué costos. No es seguro que lo logre, partamos por ahí. ¿Y a qué costos? La antigua lógica norteamericana, antiquísima, de ser un país cerrado, la economía estadounidense en sus inicios fue una economía cerrada, con altos niveles de protección, lo que generó efectivamente una economía interna. ¿Da el mundo hoy día para replicar aquello? Trump lo que dice... Porque también escuchemos bien el argumento de Trump, si tampoco están tirados las mechas, ¿no? Si me imponen aranceles, yo también voy a poner aranceles porque no tengo por qué yo estar, digamos, abriéndome el mercado para que ustedes vendan si ustedes no quieren recibir mis productos. Ya. Pero eso tiene que ver con aranceles, precios. Hay un tema, yo insisto, con los costos asociados, cómo se mide aquello, con los compromisos internacionales en otras materias que suponen también costos. Es bien complejo. Lo que sí está claro es que esto no va a resultar gratis, supondrá de todas maneras el aumento de determinados productos. En el caso de nuestro país, 10% para los productos que Chile exporta hacia Estados Unidos, hay un encarecimiento de aquello. Mueve o no mueve la aguja, habrá que terminarlo. Atención con el tema de los combustibles. ¿De qué manera todo esto puede afectar o variar los precios de los combustibles? Las bolsas ya cerraron, por lo tanto no sabemos cuál va a ser el efecto, lo vamos a ver mañana con la apertura de las bolsas internacionales, cuál en el mundo financiero, ¿no es cierto? Probablemente va a haber una reacción.
Ya está habiendo reacciones de expertos, de países. Ya la Unión Europea, por ejemplo, había adelantado que esto iba a ser muy perjudicial para las relaciones bilaterales, porque también lo otro que se despejó, el arancel al bloque, a la Unión Europea, no país por país haciendo distinción entre países. Incluso así se ve en la tabla que él mostraba que estaban todos los países. Claro, Unión Europea. Claro, estaba China, Unión Europea. Y ahí con la tabla comparativa de cuánto es el arancel que cobran Estados Unidos y cuánto es el que va a cobrar Estados Unidos ahora, cuánto va a imponer arancel. Se abre un espacio de incógnita, de inseguridad, y por lo tanto probablemente los mercados mañana van a reaccionar ante la incertidumbre, porque esto genera incertidumbre y quizás veamos una jornada con cifras rojas. ¿Qué es lo que ha dicho Trump? Que cuando tomó medidas durante su primera administración hubo reacción de las bolsas, pero que después estas se amortiguaron y no pasó nada. Que se normalizaron. ¿Va a cerrar lo mismo? O sea, por ahora tenemos preguntas, ¿eh? Yo creo que es muy difícil. Porque hay que ver las reacciones que van a tener todos estos países, también las medidas que se van a empezar a tomar en otros países, cuáles van a ser las respuestas, porque también hay un punto importante que es el tono del discurso de Donald Trump. Y el tono que ha tenido, la verdad es que desde que viene haciendo su campaña, y lo decíamos ayer, llegó con lápiz en mano a firmar decretos y a cumplir sus promesas de campaña. Es que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir entre fríamente lo que significan sus medidas y en el personaje. El personaje de Trump, que tiene todas las características que ustedes conocen, que puede, que esto no viene personal, ¿no es cierto? Que el personaje es agradable, es muy imponente. Agresivo, todo eso. Imponente. Pero dejando de lado el personaje y sus características personales, ¿no? Bueno, hay que ver qué lógica hay detrás de estas medidas. Y el concepto de reciprocidad, fíjate que él lo ha reiterado mucho, tiene una cierta lógica. Hay una lógica detrás de la reciprocidad. Trátame como yo te trato, ¿no es cierto? O yo te voy a tratar como tú me tratas. Ahora, claro, la máxima potencia del mundo quiere efectivamente tener un liderazgo. Ese liderazgo lo va a llevar desde la amabilidad o desde la confrontación. También una pregunta pertinente. Dos, lo otro tiene que ver con los aportes que Estados Unidos hace a una serie de instituciones internacionales. Eso también está en juego, donde no hay ninguna reciprocidad. El gran financista es Estados Unidos, de una serie de organismos internacionales que, dice Trump, termina criticando a Estados Unidos. También eso va a entrar en el tapete. Ahora, no olvidar que todo esto también se da cuando hay una guerra en Ucrania, cuando el conflicto Medio Oriente sigue candente y por lo tanto donde la herramienta económica, Trump también la ha usado muchas veces para conseguir objetivos políticos. O sea, Trump se sienta en la mesa y pone en la negociación política la economía. Su mejor arma, por decirlo negocio, de alguna ¿no? forma. ¿Ganemos los dos? ¿Ganemos los dos? Ganemos los dos. En términos económicos, ¿qué cedo, qué cedes tú, qué pretendas ganar, qué pretendo ganar yo? Como resultado de aquello lleguemos a este acuerdo político, porque además va a significar, digamos, una ganancia económica. Bueno. Y lo decía también, nuevos, él decía, frente a la guerra económica, Estados Unidos no puede seguir con esa política unilateral. Y lo que decías tú también, no podemos seguir pagando los déficits de Canadá, de México y de otros países. Defendemos al trabajador de Estados Unidos, estamos poniendo a Estados Unidos en primer lugar. En el último año, decía, el dormido Joe Biden dejó ir 1 millón de trabajos, declaramos nuestra independencia económica. Es mi opinión, es el día más importante de la historia estadounidense. No, bueno, es que ese es un discurso más de campaña, ¿no? Claro, lo que apuntábamos. Es reiterar, digamos. Sí, reitera lo que ya venía diciendo desde hace meses. Y también uno podría decir, mira, esto lo prometió y lo está cumpliendo. Lo que hay que ver cuáles van a ser los efectos. Si este supuesto, yo insisto, yo no sé si lo que pretende lo va a lograr, digamos, que una especie de reordenamiento del comercio mundial a partir de estos nuevos aranceles o nuevos tratos que pueden terminar, porque esto puede terminar también en grandes negociaciones bilaterales. Bueno, si esto se va a lograr o no se va a lograr, con qué costo, cuál va a ser el costo de una transición, eventual transición a un sistema, a modalidades nuevas, una realidad nueva. Si esto efectivamente también es un insumo para las negociaciones políticas que pretende llevar adelante con Rusia, la situación en el Medio Oriente, la Unión Europea, todo eso está en la mesa. Ahora, sí hay algo que decir. Donald Trump ha cumplido con una promesa, ¿cuál es? Sacudir, como se dice, el avispero. Patear el tablero y decir, no, esto está funcionando mal,
reordenémoslo. Y está funcionando mal, entre otras cosas, porque en materia económica también hay que decir que los déficits de Estados Unidos son gigantescos, los déficits de los países desarrollados son gigantescos, la deuda que tienen esos países es gigantesca. Yo no sé si es sostenible en el largo plazo. Ahora, esto no significa que lo que está proponiendo sea el remedio para esos déficits y esa deuda. No, yo no lo estoy diciendo. Hay una constatación, un niveles de deuda peligroso, yo diría complejos para el sistema económico internacional. Yo no sé si esto soluciona aquello. Hay que ver, porque definitivamente ya en unas horas más, desde mañana, puede cambiar completamente cómo se están relacionando políticamente y económicamente los países. Entonces hay que ver cómo va a quedar el ambiente, cómo va a quedar la economía mundial después de lo que ha anunciado Donald Trump. A ver, yo creo que son muy importantes las reacciones de la Unión Europea, porque es una reacción en bloque, obviamente la de China, en cierta medida también la de India, por el peso de esa economía. A ver, reiteremos, aranceles, 10% para, vamos a poner a Chile primero, ¿no es cierto? Pero es 10% para Chile, Argentina, Brasil y Colombia. 15% en el caso de Venezuela, 15%. 20% para las importaciones de la Unión Europea. Ellos dicen, la Unión Europea grava en un 39% de los productos norteamericanos, nosotros somos amables, así que va a ser solo un 20%. Y también le ha impuesto a China un 34% y a India un 26% en grueso. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos. Hoy día sí hay que decirlo, con esta decisión de Estados Unidos se ha abierto un escenario nuevo, distinto. Vamos a ver cómo se concreta, si modifica tanto las cosas. Ahora, de cierta forma, es la misma incertidumbre que teníamos ayer del no saber cuánto iban a ser los aranceles. Ahora hay una incertidumbre de ver cómo van a reaccionar las distintas naciones con todos estos anuncios que hizo Donald Trump. Opinión con independencia. Radiograma.